Buenos días, buenas tardes o buenas noches, querida comunidad, dependiendo la hora que veas este video. Hoy estamos aquí para continuar con la saga de la lectura del libro de Walter Rizzo, Enamórate de ti. Y como siempre estoy acompañada de Francis López de Ser Inspirador. Bienvenida. Gracias, Mónica. Hola, ¿qué tal? Y continuamos con la lectura del capítulo 3. Capítulo 3. Hacia una buena autoimagen. En casi todas las épocas y culturas, la belleza física ha sido admirada como un don especial y la fealdad como una maldición de la naturaleza o de los dioses. Debemos reconocer que mucha gente es especialmente cruel con aquellas personas que se salen de los estándares tradicionales de lo que se considera bello, hasta el extremo de rechazarlas. Basta observar la manera en que algunos niños se burlan de aquellos compañeros que tienen sobrepeso o son extremadamente flacos, de los que son bajitos de estatura o muy altos, y en general de los que poseen algún rasgo desproporcionado, incluso las personas que infortunadamente sufren malformaciones o deformidades físicas suelen ser víctimas de esta burla o ataque a la apariencia. Como sea, el aspecto que adopta la estructura molecular de nuestro cuerpo es fuente de atracción o repulsión. La premisa es claramente excluyente. Estos son los parámetros establecidos y si no los cumples quedarás fuera del club de los afortunados. La cuestión que debe preocuparnos es que el juicio estético que la cultura otorga a la apariencia física tiene enormes consecuencias para nuestro futuro, tal como lo sustentan un número considerable de investigaciones. El éxito en diversas áreas de desempeño se ven afectados por nuestro grado de atractivo físico. Aunque sea injusto y no debería ser así, los datos demuestran que los juicios a las personas hermosas son más benignos. Aún así, no hay un criterio universal de la belleza. El patrón ideal de lo que es hermoso se aprende a través de las experiencias personales y sociales en el entorno inmediato y debido a la idea que nos inculcan las convenciones sociales y los medios de comunicación. El peso de la comparación. Como ya dije, el grupo de referencia más cercano y las relaciones que establecemos con las personas son determinantes para crear la idea que tengamos sobre nuestro cuerpo y las evaluaciones que hagamos de él. El cuento del patito feo no es una ficción. He conocido infinidad de familias que consideran la belleza física como un valor, y si alguno de los niños de su grupo no reúnen las características esperables de lo que considera bello, simplemente no logran vincularse afectivamente con ellos. No pueden echarlos fuera, pero no se les integra totalmente al núcleo emocional familiar como a los más guapos. Este alejamiento estético es sutil y está plagado de consolaciones compensatorias, como decir, por ejemplo, no es tan linda pero tiene otras cosas buenas. Mientras tanto, los niños observan, procesan y absorben las diferencias en el trato y los signos de admiración implícitos que surgen de las comparaciones mal disimuladas. Como si fuera poco, las familias pro bellezas no solo crean en el niño la necesidad de ser hermoso, sino que ponen la imagen corporal en lugares inalcanzables. En mi experiencia profesional he visto personas que no se aceptaban a sí mismas por considerarse feas o desagradables, sin serlo, porque no alcanzaban el ideal estético esperado por su grupo de referencia. Una de mis pacientes mantenía la firme convicción de que no era atractiva, siendo en realidad una mujer bella, además de interesante. Pese a los intentos de persuasión del grupo de terapia, su idea se mostraba inquebrantable. Doctor, decía, yo le agradezco sinceramente sus esfuerzos y entiendo además que usted jamás me dirá que soy fea, porque me deprimiría más. Para que ella pudiera someter a prueba su creencia irracional y la distorsión consecuente sobre su aspecto físico, se diseñó un experimento típico de medición de actitudes. La paciente se sentó en la cafetería de una concurrida universidad junto a dos mujeres atractivas elegidas por ella, que hacían las veces de factores de comparación. Se le pidió a un grupo de 100 estudiantes, hombres y mujeres, que evaluaran en una escala de 1 a 10 el grado de belleza y sensualidad, tanto de la paciente como de las otras dos mujeres. Una vez procesados los datos, se encontró que alrededor del 90% de los observadores habían opinado que mi paciente era una persona bella, sensual,
atractiva y deseable. Al ver los resultados, la paciente se mostró sorprendida. Pensó un rato y luego dijo: es increíble, no sé qué decir. Jamás pensé que la gente tuviera tan mal gusto. La creencia de su imperfección la absorbía hasta el extremo de ignorar y sesgar cualquier información que le demostrara que estaba equivocada. La lupa personal. Por alguna extraña razón, los apodos y los sobrenombres siempre dan donde más duele. Los defectos físicos parecen que tienen la propiedad de ser detectados inmediatamente por los demás, así sean minúsculos. Y aunque se produzca una metamorfosis positiva con los años, es decir, que el supuesto defecto desaparezca o sea tratado por la ciencia médica, la mofa deja sus huellas y funciona luego como un criterio de evaluación que luego aplicamos a nosotros mismos. A medida que crecemos y aprendemos, lo lindo y lo feo ya no necesitamos que nos lo diga. Basta con mirarnos al espejo. Iniciamos, sobre todo en la preadolescencia y en la adolescencia, una revisión detallada y casi compulsiva de lo que somos físicamente, punto a punto, poro a poro, sector por sector y de manera estricta. El resultado es que pocas cosas se salvan y casi siempre nos falta o nos sobra algo. Criticamos mucho nuestro color de piel, el cabello, los dientes, los ojos, las piernas, los dedos o cualquier cosa que no pase el filtro, incluso lo que no queda expuesto al público. Recuerdo a un paciente que se negaba a ir a la playa porque los dedos de sus pies eran muy grandes y torcidos. Un día se quitó los zapatos y me los mostró. Yo esperaba encontrarme con algo similar a las pezuñas del hombre lobo, pero para ser franco, si él no me hubiera explicado antes con lujo de detalles la supuesta imperfección, jamás me hubiera dado cuenta de la cuestión. Su temor era que no les gustaría a las chicas debido a la anomalía. Mi respuesta fue simple. Le dije que si alguna mujer lo rechazaba por su dedo anular, tenía 2 o 3 milímetros más que el dedo pulgar, pues que se buscara otra. Es increíble la habilidad de algunas personas para detectarse fallas y exagerarlas. Espejito, espejito. No estoy criticando el cuidado o el arreglo personal, ya que es apenas natural que querramos vernos bien, gustar y gustarnos, sino la preocupación obsesiva por ser bello o bella a toda hora y de acuerdo a lo que dictan los expertos de turno. Esa forma de autoafirmación personal, es decir, la que se expresa como lo que valgo como ser humano depende de mi belleza física, indica una inversión alarmante de valores esenciales. Lo mismo ocurre con las personas que muestran la necesidad imperiosa de mantener la juventud y la belleza por encima de todo, y que no comprenden que cada edad tiene su encanto. Si lo vemos en el espejo, no se acomoda al ideal estético que hemos aprendido. Nunca nos sentiremos bien con nuestro cuerpo. Un paciente actor que hacía las veces de galán me comentaba: lo mejor sería vivir sin relojes y sin espejos, despreocuparnos de cómo transcurre el tiempo, sin pasado para lamentar, la juventud que se fue con su carne fresca a cuestas, y sin futuro al cual temer, las arrugas inevitables y la vejez. Le respondí que de todas maneras los demás se darían cuenta y que más tarde que temprano le señalarían las nuevas canas y los gramos que va acumulando. Hay que envejecer, no hay salida. No hay que ser budista para entenderlo y aceptarlo. El asunto es hacerlo con elegancia y dignidad. Inventar la belleza. Cualquier persona relativamente instruida aceptará el hecho que no existe un criterio universal y absoluto de lo que debe ser hermoso. Recuerdo que mi abuela siempre hablaba de su madre como la mujer más bella y atractiva del mundo, siguiendo unos cánones que habrían hecho indignarse a más de un médico esteticista. Qué hermosura de mujer era mi madre, decía, gordita, blanca como la leche, con unos grandes cachetes rosados y unos labios rojos como fresas. Cuando ella comentaba esto, los nietos nos desternillábamos de la risa y los más grandecitos hacíamos muecas de desagrado. Hoy en día, esas bellezas antiguas no caben en nuestras estructuras mentales.
No es tan fácil para la posmodernidad procesar el atractivo de las divas del cine mudo, las Miss Universo de hace 50 años o los cuerpos esculturales de los años 70. El relativismo en eso también es evidente en otros aspectos. Solo por poner un ejemplo, los indios Jesús de Guatemala gustan de mujeres grandes y fuertes, porque pueden cargar leña y hacer tareas pesadas. Ahí radica su sex appeal. La premisa es clara, la belleza es algo relativo a la época y al lugar. Así existan ciertas variedades biológicas en juego. Se nos inculca y enseña qué cosa debe ser considerada bella u horrorosa, pero de ninguna manera es una verdad absoluta. En los tiempos de mi bisabuela, el criterio de belleza giraba alrededor de la buena alimentación. Hoy en día son los signos de desnutrición que desfilan por las pasarelas las que generan admiración y envidia. La premisa más saludable es como sigue. Puedes decidir tu propio concepto de lo bello. No es fácil, pero vale la pena intentarlo. Así como para vestirse bien no debes seguir dócilmente la moda y uniformarte para gustarte a ti mismo o a ti misma, no tienes que utilizar conceptos externos. No tienes por qué parecerte a nadie en especial, ni hay razones teóricas ni científicas que justifiquen la superioridad de una forma de belleza más que la de otra. Los requisitos sobre tus preferencias estéticas son básicamente una mezcla compleja entre variables cognitivas y afectivas. Quizás más de estas últimas, y por eso muchas veces conocemos a una persona que nos gusta, que nos mueve la química, y no podemos explicar exactamente qué nos atrae. He conocido gente racista enamorada de alguien de piel oscura, comunistas enamorados de burgueses, anarquistas de policías y maquilladores de mujeres con un cutis que no tiene arreglo. La contradicción estética-atracción queda en manos de algún mecanismo de la naturaleza aún desconocido, que nos empuja hacia alguien que no concuerda con nuestras exigencias de lo hermoso, pero que nos atrae pese a todo. Si la convención social hubiese sido más benigna en sus normas estéticas, no existirían los concursos de belleza y se arruinarían todas las empresas que giran alrededor del culto al cuerpo. Lo importante, entonces, no es ser bello o bella, sino gustarte a uno mismo. Para lograrlo no es conveniente utilizar pautas ya establecidas, sino inventarlas. La belleza es una actitud. Si tú te sientes lindo o linda, lo eres, y eso transmitirás a los demás. Pero si aceptas pasivamente el modelo de belleza que te imponen desde afuera, terminarás pensando que eres horrible. Ya debes haber vivido alguna vez la nada placentera sensación de estar metido o metida en una llanta después de ver un comercial donde desfilan modelos que se han operado hasta las costillas. ¿Qué haces? Lo saludable es destacar las cosas que realmente te gustan de ti, aunque no coincida con la onda general. Uno de mis pacientes convertía el supuesto placer de comprar ropa en un verdadero suplicio. Doctor, decía, me angustio porque no sé qué debo comprar. Yo le contestaba, lo que le guste. A lo cual ella respondía, ¿y cómo sé que mi gusto es correcto? Me costó mucho hacerle entender que en cuestión de gustos no hay errores o no hay disgustos, como dice el refrán. Insisto, tu cuerpo y el modo en que lo cubras debe agradarte primero a ti. Decórate a tu tamaño y buen parecer, es decir, como se te dé la gana. De no ser así, tu poder de decisión quedará a merced de lo que se usa y lo que no se usa. Por ejemplo, sentirte bien vestido es algo agradable. A veces he pensado que la mayor felicidad que comparten 105 invitados a una fiesta de matrimonio, familiares incluidos, no es la alegría del que se casa, sino el sentirse elegantes. Pero estar pendiente obsesivamente del cómo me veo puede resultar una tarea agotadora y desgastante. Mejorando la autoimagen. Para salvaguardar tu imagen o rescatarla si fuera el caso, debes tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. Trata de definir tus propios criterios o qué es bello o estético. No te dejes llevar de la mano por los conocedores en este tema, nadie sabe nada. Tampoco permitas que te afecten los que critican tus preferencias. Es una elección que solo tú puedes hacer. Confía en el instinto de tus gustos y arriésgate a ensayar tu propia moda. A la pregunta estúpida, ¿se usa? Simplemente contesta, no tengo la menor idea. Muy a pesar tuyo, descubrirás que la gente comenzará a considerarte un modelo a seguir. Arréglate para ti y no para todos. 2. Descarta la perfección física y los criterios estrictos. No dejes que los ideales inalcanzables te atrapen.
No hay un absoluto sobre la belleza y eso encontrarás a gente que le parece hermoso a alguien que a ti no te agrada en lo más mínimo. No pierdas el tiempo pensando en lo que te falta para ser una Afrodita o un Adonis. Mejor disfruta lo que tienes, juega bien tus cartas y no te exijas lo imposible. La idea de la perfección física solo te llevará a focalizar la atención en tus defectos y a olvidar tus encantos. No eres un ser estéticamente perfecto. Pues bienvenido al mundo de los normales. He conocido mujeres y hombres a quienes el ego no les cabe en el cuerpo, que se pasan horas en el gimnasio y se sienten especiales y físicamente encantadores. No caminan, se pavonean. Hace poco leí un graffiti por Barcelona. La belleza está en la cabeza, yo diría en dos cabezas, en la del que mira y evalúa y en la que expone y exhibe. Bájate de la nube. Lo importante no es tu contextura anatómica, sino cómo la llevas. 3. Descubre y destaca las cosas que te gustan de ti. A veces, cuando detectamos algún aspecto desagradable en nuestro físico, se produce un efecto de encandilamiento y generalización, como si ese único aspecto nos atontara y no pudiéramos ver nada más. Un lunar imprudente, una mancha inesperada, una oreja más caída, un color de pelo apagado, en fin, la lista es interminable. Lo importante es repetir la atención para que incluyas también lo que te gusta de ti y quitar el resplandor insufrible de lo que no te gusta, te impide disfrutar lo placentero. No importa cuántos sean los atributos físicos positivos, alégrate de tenerlos y disfrutarlos. Tienes la fortuna de poseerlos, son tuyos. Nunca pienses que has agotado tus encantos. Explora y te sorprenderás de las cosas interesantes, seductoras y sensuales que puedes hallar en ti, que nada tienen que ver con las proporciones. Una joven mujer me comentaba con preocupación: no sé por qué él se fijó en mí habiendo otras mujeres mucho más bonitas. En verdad tenía razón, siempre habrá alguien más guapo o guapa que tú, pero eso no lo es todo. Mi paciente tenía una sonrisa contagiosa, una expresión de picardía en la mirada y una personalidad avasalladora. Además, era supremamente inteligente y sabía lucir su cuerpo con garbo y soltura. Uno no se enamora de unas pantorrillas, un peroné o una tibia, sino de quien los lleva. Tu autoimagen se transmite a otros. Si te sientes una persona poco interesante y atractiva, darás esa imagen a los demás y te tratarán acorde a ella, lo cual confirmará tu creencia. Incluso podrían discriminarte y te hundirás cada vez más en una visión oscura y triste de ti mismo. Como ya dije, en cierta manera la belleza es una actitud. Si te autocompadeces, te compadecerán. Y si te tienes lástima, los demás sentirán lástima por ti. Si te ves como alguien desagradable, te rechazarán. Tú creas el contexto interpersonal, tu espacio de crecimiento o tu nicho. La mejor manera de romper el círculo negativo es gustarte y acabar con ese esquema de defectuosidad. Vergüenza que arrastras desde hace años, así sea leve. Prueba a jugar el papel de alguien que está satisfecho o satisfecho con su cuerpo, a ver cómo te sientes. Ensaya esa conducta un tiempo, siéntete irresistible e intenta comportarte en esa dirección, sin convertirte por supuesto en alguien fastidioso. Aquí estoy, esto es lo que soy y si no les gusta, lo siento mucho. El círculo comenzará a quebrantarse. No hablo de vanidad, sino de la supervivencia emocional que nace de ser un poco más complaciente con la propia apariencia física. Mira a tu alrededor y dime, ¿cuánta gente ves casada o emparejada con supermodelos, divos o divas? La mayoría nos mantenemos en la media o tenemos que ser más bien feos y feas. Y esa es la ventaja. Somos mayoría y por lo tanto habrá mayor probabilidad de encontrarse con alguien similar a uno, es decir, imperfecto. 5. El aspecto físico es solo uno de los componentes de tu autoimagen. Reafirmando el punto anterior, ser bien parecido es solo un factor de lo que eres como persona. Tu esencia va mucho más allá. El aspecto físico ni siquiera es lo más importante de la atracción interpersonal pasadas 1 o 2 horas. Las personas, además de lindas o feas, también pueden ser cálidas, amables, inteligentes, tiernas, seductoras, sensuales, interesantes, educadas, alegres, afectuosas,
graciosas, estúpidas y mil cosas más. Hay gente que posee magia y ese condimento es determinante a la hora de establecer relaciones interpersonales. En otras palabras, si tienes muchas opciones para gustarte y dejar de insultar al espejo cada vez que te miras, una vez más, no digo que descuides tu cuerpo o tu apariencia, más bien que lo ubiques en el lugar que le corresponde. Pregúntate, ¿qué más tienes fuera de huesos y piel? Y si no encuentras nada más, pide ayuda profesional. 6. No magnifiques lo que no te gusta de ti. Me refiero a la lupa invisible que a veces cargamos y hace que un pequeño granito se vea como una montaña o una pequeña imperfección parezca una anomalía casi monstruosa. Magnificar lo desagradable hasta que como un alud sepulte lo agradable y todo se contamine. Focalizar la atención allí donde menos nos gusta y exagerarlo nos lleva a creer que no tenemos salvación posible y que deberíamos confinarnos del resto del mundo. Un paciente me decía: vengo porque tengo la preocupación de quedarme calvo. Pensé que era una broma al ver la cabellera de aquel hombre. Tenía un pelo largo, negro y brillante, realmente envidiable. Cuando le pregunté en qué se basaba su angustia, se levantó unas cuantas mechas y me señaló un círculo de unos 3 milímetros de diámetro encima de las sienes, en el cual la cantidad de pelo era menor que en otras partes. Luego me explicó que el dermatólogo le había dicho que no debía preocuparse, que ni siquiera le mandó un medicamento. Sin embargo, él seguía con la idea que tenía un principio grave de calvicie y por eso andaba todo el tiempo empujando su cabello hacia adelante para disimular el despoblado que solo él veía. Costó mucho que dejara de utilizar la lupa que se había inventado y aprendiera a poner sus atributos positivos en otra parte, como por ejemplo dentro y no sobre la cabeza. 7. Siempre habrá alguien dispuesto a amarte. Si realmente te agradas y te aceptas, siempre encontrarás a alguien que guste de ti y sea capaz de amarte. El desagrado frente a uno mismo bloquea la capacitación de relacionarse porque las personas no están a gusto con su cuerpo, anticipan el rechazo y evitan a los demás. Muestran miedo a la evaluación negativa y a sus niveles de ansiedad social se incrementan exageradamente. La coquetería y la seducción no se les pasan por la cabeza porque se consideran ridículas en ese plan. Nunca dan el primer paso y si alguien se les acerca, lo ahuyentan con sus inseguridades y prevenciones. Gustarse es abrir los horizontes afectivos. ¿Cómo amar a quien no se ama a sí mismo? Si no te quieres, nunca podrás procesar, aceptar o tomar el afecto que te entregan con naturalidad y alegría. 8. No hagas comparaciones injustas. No seas cruel con tu persona. No te cotejes como si fueras un artículo de compra y venta. Compararte es odioso, pero si tomas como referencia a los hombres o mujeres top en cualquier área, será doblemente injusto. Los que se comparan con los mejores, los más exitosos, los más famosos, en fin, con los más, viven amargados porque los que no son o no les falta. Una mujer mayor me decía: cuando voy por la calle no hago más que mirar a las mujeres jóvenes y hermosas y entonces me siento vieja y fea. Obvio, también compraba ropa en los almacenes de moda juvenil donde ninguna talla le servía y vivía en manos de una profesional de la medicina estética para quitarse todos los años posibles de encima. Su mente se desgastaba pensando en cómo retroceder el tiempo. Una actitud masoquista patrocinada por un conjunto de antivalores de los cuales no era consciente. La obsesión nos quita lucidez. Pues sí, no queda otra que admitirlo. Así, tu expectativa ande por los aires. Hay gente que es más joven, más inteligente, más rica, más famosa y más bella que tú. Cada quien tiene su encanto y tú tienes el tuyo. Otras personas se consuelan mirando a los que están por debajo de las estadísticas de lo estético y llegan a conclusiones que no son tan horribles. Esa táctica consolatoria, así mantenga a veces la autoestima a flote, no es buena para tu crecimiento personal porque no te enfrenta a lo que eres. Es preferible no compararse en lo absoluto y aceptarse incondicionalmente, quererse, gustarse, adornarse, ni por defecto ni por exceso, sin puntos de referencia hacia arriba o hacia abajo. Para que tu autoestima funcione bien, debe haber una aprobación esencial, una admisión de lo básico, una conformidad del propio yo consigo mismo, cuerpo incluido.
Cuando te enamoras, no lo haces a medias o solamente un poco. Amas o no amas. Igual ocurre con el afecto va dirigido a tu persona. ¿Te quieres o no te quieres? ¿Te aceptas o no te aceptas? Qué excelente capítulo, Francis. ¿Y qué opinas sobre esto de la autoimagen? Es muy real, porque en las edades de la adolescencia, por ejemplo en el colegio, ¿no? Es cuando uno no tiene como que la personalidad muy definida, muy bien estructurada, ante cualquier comentario o algo que nos digan, nos sentimos mal, nos bajoneamos, o a veces hasta no entendemos por qué son así, ¿no? Nuestros compañeros, por el tamaño, por el peso, o a esa edad el acné. Esos comentarios crean inseguridad en los adolescentes. Y hubiese sido genial que libros así hubiese habido, por decir, en mi época, ¿no? Pero bueno, ahora de adulto tenemos la posibilidad de poder fortalecer a los chicos, a nuestros hijos, ¿no? O a las personas que se nos acerquen o puedan escucharnos, no sentirse mal o no sentirse identificados, porque eso pasa, o sea, tenemos otras mejores o muchas cualidades que rescatar, que lo físico está bien, cuidarse, trabajarlo, mantenerse sano, pero no es lo esencial, ¿no? Claro, como comentaste, ¿no? Es importante no solo el aspecto físico que tenemos, sino también el aspecto emocional. Y eso es lo que debemos trabajar más los padres y los encargados del área de la salud mental, como son los psicólogos, ¿no? Entonces, compartimos aquí con Francis que es importante tocar el tema, ¿no? Tú que eres madre, tú que eres padre, que estás viendo este video y que tal vez eres profesor, mostrarle a tu alumno, a tu hijo, a tu hija, que es importante estar bien, es sentirse valioso, reconocido, sentirse hermoso, pero no caer en el estándar de la top model o caer en el estándar del artista, porque recordemos que esas personas trabajan constantemente su imagen personal. Entonces, no vas a pretender tú de la noche a la mañana ser un Adonis o ser una Afrodita, como dice el libro, la más sexy o el más guapo del mundo, que tengas un séquito de seguidoras o seguidores, ¿no? Tienes que trabajar constantemente, identificar y si hay el aspecto del acné, del cambio hormonal que da en la adolescencia, mostrarle que es una etapa, ¿no? Hacerle acordar a los niños, a los adolescentes, que es un periodo, que va a pasar. Todos nosotros hemos pasado por esa etapa, hemos tenido los problemas respectivos de esa edad, entonces sabemos lo que es estar en esa etapa. Entonces, recordemos que todo es temporal. La adolescencia es un periodo, todo eso pasa, crecemos, modificamos. Si hoy día eres bajito y gordito, no significa que vas a ser así. Vas a crecer, vas a adelgazar, vas a hacer deporte, vas a comer mejor. Hay muchas maneras de mejorar tu imagen personal, pero mucho más importante es tu imagen mental, lo que piensas de ti mismo, lo que valoras de ti. Y para eso está tu mamá y tu papá y tus profesores o un profesional para ayudarte a potenciar ese poder o esa sensación en ti. Sí, Moni, porque también hay el caso de que, por decir, un joven o una señorita no se siente agradable, pero las personas que estamos afuera sí lo vemos. O sea, es simpático, es guapa, es atractivo, pero ellos no lo ven. O sea, ahí sí hay que recurrir a una ayuda profesional, ¿no? Sí, es clave, porque a veces por las ideas o los autoconceptos creados podemos no poder percibir, como dicen, ¿no? El espejito equivocado, no nos vemos como somos en realidad. Entonces, ahí el papá y la mamá, o tú mismo, si sientes algo así, pedir ayuda. Gracias a Dios, aquí en Perú hay profesionales, los psicólogos educativos, y si tú sientes, adolescente o escolar, que no te sientes tan agradable, no te quedes con esa idea. Pregunta a alguien que te puede dar la respuesta de manera imparcial, como es un profesional, como es el psicólogo educativo en este caso. Sí. Y gracias por estar aquí con nosotros, gracias Francis por estar aquí, y recordemos que el siguiente capítulo lo vamos a presentar en el canal de Francis López, Ser Inspirador. Nos vemos. Gracias. Cuídense.